en el canal o cómo es? Bueno, es mi primera vez en un en vivo, espero me disculpas si se me cruzan las ideas, ¿verdad? Porque pues hay nervios, de verdad. No es fácil, hacer lo que vos haces no es fácil, ¿verdad? Sí, señor. Se requiere nervios de acero. Sí, señor, así Sí, sí, es. sí. Y gracias por la oportunidad de darme aquí, compartir ideas, ¿verdad? Con las tuyas y pues con las del grupo que están ahí abajo, ¿verdad? También compartiendo las ideas mediante el chat. Ajá. Y pues yo subo aquí pues para también aportar mis ideas, ¿verdad? Que tal vez puedan ser contrarias a las tuyas. Y Ok, pues es el mundo, así es. listo. Bueno, aquí encontré otra versión, déjame leer esta otra versión y ya te doy el espacio para que presentes tu doctrina, cómo tienes al verbo de Dios. Mira lo que Claro, dice aquí. cierro el micrófono y cuando me Sí, des ciérralo un paso, momentico, ya te lo dejo abrir, porfa, listo, gracias. listo, listo. Adquiere nervios de acero. Te quería yo comentar que yo no soy de ninguna religión de las que tú mencionas, nunca he leído qué es sabelianismo, no sé qué es, esas cosas nunca he leído. ¿Me entiendes? Dar a entender, ¿me explico? Ahora sí, si quiere decirme lo que me iba a decir. Sí, señor, sí, quiero ir directamente al grano. Uh-huh. Para usted, ¿el verbo es el mismo Jesucristo, sí o no? No, aquí te está diciendo que el verbo es Dios. En ¿Y Juan aquí quién es el 1:1. verbo? En Apocalipsis 19:13, ¿quién Es es que el ese es el verbo aquí? problema, que ya te saltaste. Quiero que por favor entendamos lo que ¿Pero la vas a responder o fórmula no? O al sea, unirlo. responde entonces qué verbo es este. ¿No es el mismo verbo entonces o Pero, qué? ¿qué está primero, Juan o Apocalipsis? ¿Me vas a responder o no? Sí, te voy a responder. Ahí dice que el verbo es de Dios. No, ahí no dice así como dijiste. Ahí dice que el verbo es de Dios. Porque lo vemos aquí en el principio, en Juan 1:1, que el verbo es la palabra de Dios. Mira, Hernández, Dame la oportunidad de explicarte mis ideas, por favor. Hernández, Y luego escúchame. vamos a Apocalipsis sin Hernández, ningún problema. Hernández, escúchame, Ajá, sí, escúchame. sí, sí, sí. Si este verbo no es el mismo verbo de Juan 1:1, ¿qué verbo es? El verbo de ese es el mismo verbo de Dios de Juan 1:1, la palabra de Dios. Ahí te dice claramente en letras mayúsculas, el verbo de Dios. Ok, listo. Si este verbo de Dios es el mismo de Juan 1:1, Puedo, eh, ya te contesté, ¿puedo explicarte otra cosita más, déjame, por déjame hablar a favor? mí también. Sí, Quiero que analicemos algo. Yo te pregunté si este verbo es el mismo verbo de Juan 1:1 y ¿qué me respondiste? Me dijiste que sí. Ok. sí. ¿Usted sabía que en Apocalipsis 19:13, este mismo texto que yo le estoy presentando del verbo de Dios, que es el único verbo de Dios de lo que nos habla la Biblia, Uh-huh. este que está aquí es el mismo de Juan 1:1, de Juan 1:14 que yo mostré ahorita? Uh-huh. ¿Usted no sabía que este es Jesucristo en este pasaje? ¿Usted no sabía eso? Yo quisiera expresar la idea que traigo, por favor, que me dieras la oportunidad, ¿sí me entendés? Hernández, Uh-huh. pero la idea que tú quieres, que tienes que La expresar idea, acá, espérate un momento, aquí no vamos a divagar, claro, ¿entiendes? sí. Aquí no vamos a especular nada. Mira, yo me voy a Aquí vamos sujetar, a llevar un hilo de una conversación entre tú y yo. a tu El regla porque hilo, esto sí, es vivo. por eso te digo, el hilo aquí no es como decir que tú vas a proponer divagaciones y que vamos a gastar tiempo Uh-huh. escuchándote tus ideas. Uh-huh. Que están negando que Jesucristo es el verbo de Dios. Por eso yo te dije y te hice la pregunta de Juan 1:1. Si ese mismo verbo de Juan 1:1 es este mismo verbo que te presenté del Apocalipsis que está acá en pantalla. ¿Me Entonces tú me escuchas? dices, mira, verás para poder, es que los ejercicios de estos videos, la Te estoy intención. escuchando perfecto, sí. Sí, es que la Uh-huh. intención de estos videos es poder entender la doctrina tuya. Pero para eso yo tengo que generar preguntas, porque si Pero, divagas sí. y dices Jesucristo no es el verbo, entonces yo ya tengo que empezar a preguntarte. Entonces Entonces, déjame yendo al grano, expresarte. yendo al Ajá. grano, yendo al grano, para que Uh-huh. puedas seguir hablando,
Yo por eso te estoy diciendo, convérsame de Apocalipsis 19, ¿quién es este verbo entonces? Si no es Jesucristo, ¿quién es este verbo acá? ¿Quién es? Es que ahí dice que el verbo de Dios, el mismo que te dice aquí que el verbo era Dios de Juan 1:1. ¿Por qué? ¿Por qué Juan resalta esto? Porque recordad que a Dios nadie lo ha visto nunca, 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 nunca. Dios siempre se ha revelado por medio de su verbo, es decir, sus pensamientos vienen por medio de verbos conjugados a las Hernández, personas. Hernández, disculpa que te interrumpa, pero ya te Sí. dije, no vamos a divagar. Ok, Yo te hice una pregunta y parece ser que no me escuchaste y quieres presentar tus ideas. yo Yo te te dije hice que es el una mismo pregunta. verbo de Juan 1:1. Yo Sí. te hice una pregunta. Si este verbo no es Jesucristo mismo, este verbo es el mismo de Juan 1:1. Si no es Jesucristo mismo, entonces, ¿quién es este verbo? Fue lo que yo te pregunté. El ¿Quién mismo es? verbo, ¿Quién es? el mismo verbo de Juan 1:1. Pero ¿quién es? Si no es Jesucristo, ¿quién es este verbo? Es ¿Quién es? que el verbo es la conjugación de palabras que salen de la mente de Dios a los hombres. O sea, para ti este verbo aquí en Apocalipsis no es una persona. No, Juan está resaltando que lo que se ha escuchado proviene de Dios. En Juan 1:1. Ok. Y si lees Ahora, el 3, y si lees el 3, va conmigo, dice, todas las cosas, por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí te está hablando siempre del versículo 1, no se sale el autor, te está dando la claridad que lo que se ha escuchado desde el principio proviene de Dios, porque es el verbo de Dios, porque ha estado siempre con Dios, porque viene de Dios. ¿Sí me entendés? mira En lo el que 4 dice. Sí, ya te En el entendí, 4 pero espera un momento. No, yo Ajá. aquí acostumbro que la gente cuando uno les hace una pregunta se quieren regar contextos, apoyar eso Sí. con pasajes bíblicos cuando están negando algo muy fundamental. No, Y tengo ya te que contesté. interrumpirte porque la pregunta quedó como decir que este verbo no es una persona. Parece ser que no has leído el pasaje. Si lo lees, dime quién es esta persona, porque tú dices que no es una persona. Entonces, si no es una persona, ¿qué es lo que está vestido aquí de ropa teñida en sangre, que se llama verbo de Dios? Si no es una persona, ¿esto qué es? Que tiene Mira, ropa y existe. ¿Qué es eso entonces? ¿cómo se conoce al hombre? Mediante sus expresiones. No se puede conocer al hombre si no se expresa. ¿Me explico? No, no me Entonces, estás respondiendo. esa Mira, expresión de te vuelvo Dios, y te digo, aquí no vamos a escuchar divagaciones y opiniones no estoy fuera de divagando. eso, espera y te verás, sino que vamos a ir desarrollando a través de las preguntas para yo poderte entender. Lo que yo te estoy entendiendo es que estás diciendo, Yo espera y comprendo tu verás, doctrina a ver, espera y verás, perfectamente. espera y verás. Quiero saber algo, porque tú estás diciendo aquí en Apocalipsis 19, este verbo de Dios es el mismo verbo de Juan 1:1, pero tú dices, ni es Jesucristo, bueno, tú dices eso, y dices que no es una persona, pero si el texto lo leyeras, tendrías que explicarme entonces qué es lo que está vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Entonces, si no es una persona, ¿qué es lo que va a venir vestido a la tierra? Te lo ¿Qué puedo es lo que explicar va a venir aquí en a Juan la tierra? 1:1, si me lo permites. No, me hablo, ¿cómo vas a responder? Lo estoy escuchando, bro. Eso, hermano, escúchame. Si esta no es una persona en Apocalipsis 19, y esto es solamente como una palabra nada más, yo quisiera que me expliques el contexto, porque este verbo viene montado en caballo y tiene una ropa, corona, tiene un cinto, es un rey de reyes, le nombran allí. Entonces, ese Por rey, ejemplo, ¿quién es? Porque espera a ver, porque tú me dices que no es una persona ni tampoco es Jesucristo. Entonces, ¿quién es este rey de Apocalipsis 19
el cual se llama verbo de Dios. ¿Quién es él? Por ejemplo, ahí dice, y su nombre. Te está dando textualmente, literalmente, un nombre, no una persona. Ahora, ese nombre es encajado en una persona. ¿Me explico? No es lo mismo, como por ejemplo, no sé de dónde es usted, pero tiene como lengua colombiana o venezolana. Le escucho. Pero en su país hay presidente, ¿verdad? No es lo mismo decir Carlos presidente que Carlos presidente de Colombia, representa a Colombia. Entonces este es el nombre del verbo de quien representa, que es el verbo de Dios. Textualmente ahí te lo dice en Apocalipsis 19:13, sin ponerle ni quitarle. Ok, listo. Vamos ahora a leer el contexto, porque ¿sabes qué pasa cuando tú tomas un pasaje bíblico? No estoy tomando otro. No estoy tomando de otro. Un rey. Yo quisiera hablar. Aló, ¿me oye? Aló. Uh-huh. Sí, lo escucho. Aló. Sí, lo escucho. Cierra el micrófono un momento, porque entonces el sonido se rebota y no te puedo escuchar. Ciérralo un momentico. Ahorita lo cierro. Claro. Sí, ciérralo. Gracias, Hernández. Sí, Hernández ya lo cerró. Sí, porque entonces lo que yo estoy hablando no se va a rebotar el sonido. Hernández nos está presentando un tipo de doctrina. Él no congrega en ningún lado ni nada. Él dice que él estudia por sí mismo, no sabe qué es abelianismo, él no sabe qué es modalismo, él no sabe qué es el arrianismo, ni sabe quién es Abelio, ni nada de eso. No conoce, digámoslo así, lo que es la doctrina. Pero él lo que lee es que aquí no está haciendo el contexto, no está leyendo el contexto de este verbo de Dios. Lo único que él hizo bien aquí fue relacionar este verbo de Dios con el mismo verbo de Juan 1:1. Fue lo único que hizo bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que él dice que acá el verbo no es una persona, cuidado, y está diciendo que no es ese rey de reyes, y está diciendo que no es el Hijo y que no es Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se va a Juan 1:1 a interpretar que era como algo que sale de la boca, o algo pues como un logos que es abstractamente, que no es alguien como una persona. Bueno, yo soy muy bonito. Bueno, ahora mira acá, entonces yo voy a hacer un ejercicio, Hernández, y yo luego te abro el micrófono. Primero voy a leer la palabra de Dios para leer el contexto del verbo de Dios, quién es, y luego tú vas a darnos una explicación para poderte entender. Déjame leer nada más y ya abres el micrófono. Dice así: el jinete del caballo blanco, Apocalipsis. No nos hemos salido para ningún lado, simplemente estamos leyendo Apocalipsis 19, desde el verso 11 a donde dice verbo de Dios. Mira, vamos a leer esta partecita y un poquitico más abajo para terminar de ver el contexto. Eso se llama contexto. Entonces dice aquí: entonces vi el cielo abierto. Eso es lo que Juan está viendo, el apóstol. Y aquí un caballo. ¿De qué color? Blanco. Y el que lo montaba, o sea, ese caballo no venía solo, alguien lo estaba montando. ¿Cómo se llama el que lo montaba? Se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Los ojos de ese que viene allí montado, no los ojos del caballo, por supuesto. Los ojos eran como llama de fuego, porque ahora no vaya a decirme que estos ojos eran del caballo. Y ahora dice: y había en su cabeza muchas diademas. En la cabeza no del caballo, sino del jinete que viene en el caballo, que estaba montando el caballo. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ahora Juan nos está revelando el nombre. ¿Cuál nombre es el que él tiene ahí escrito? Estaba vestido de una ropa. O sea, no venía desnudo, venía con ropa.
Pero ¿cómo era la ropa? Estaba teñida en sangre. ¿De qué color es la sangre? Roja. Dice, ¿y su nombre cuál es? Ese nombre es el Verbo de Dios. Este es el nombre del que estaba vestido de esa ropa. Y los ejércitos celestiales también vienen vestidos de lino finísimo. No vienen desnudos, viene un ejército con él. No viene solo. Están viendo. Es un ejército blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos también, no era un solo caballo. Todos tenían vestidos de lino finísimo, blanco, blanco. Gloria a Dios. Y dice, espérate que aquí me están escribiendo, el hermano Edwin. ¿Qué pasó, hermano Edwin? Sí, ahorita reviso mi hermano, gracias. Le seguían en caballos blancos, o sea, venían detrás de él. De su boca sale una espada aguda. Fíjate que esto lo explicó Jesucristo en el capítulo 1, y ahora vamos allá para que veas que esto mismo estaba en el capítulo 1 de Apocalipsis también. Para herir con ellas a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿En dónde? En las vestiduras de él y en su muslo. ¿Qué nombre tiene? Rey de reyes y Señor de señores. ¿Listo? Bueno, podemos dejarlo hasta allí. Ahora sí, Hernández, abre el micrófono y dinos si este nombre, Verbo de Dios, corresponde al jinete que viene montado en el caballo, y me dices quién es el jinete. Adelante. Amén. Antes de esto también quería decirte, felicitarte por los moderadores que tenés, son muy amables, muy tranquilos. Ayer fue llegando y me dijeron buenas noches. Esto vale la pena estar chateando ahí, ¿verdad? Con moderadores como ellos, respetuosos y amables. Felicitaciones por eso. Y te quería decir también que yo no niego que Jesús es mi Rey y mi Salvador. Es el hombre que ha vencido la muerte en la cruz y por él tengo acceso al Padre. Yo no niego, como lo has leído literalmente todo el texto. No se interpreta por uno mismo, se interpreta él solo. Y ahí dice claramente que ese hombre tiene un nombre, no una persona, un nombre. Verbo de Dios. Ok, listo, Hernández, pero ese nombre ¿de quién es? ¿A quién le pertenece ese nombre? Adelante. Te estoy diciendo que yo no niego que Jesús es mi Rey, mi Salvador, el que me da el acceso al Padre. Y a este hombre se le dio el nombre de el Verbo de Dios. Perdón, déjame, repítelo de nuevo. O sea, ¿quién, este nombre Jesús, de Verbo de Dios, ¿a quién le corresponde? ¿De quién es ese nombre? a Jesús. Ah, entonces ahora sí ya te diste cuenta. El nombre, como es nombrado también Rey de Reyes y Señor de Señores. Listo, entonces este nombre también corresponde allí en este pasaje a mi Rey de Reyes, a Jesús. Ok, entonces este nombre de Rey de Reyes corresponde a Jesucristo. Entonces este nombre de Verbo de Dios corresponde a Jesucristo. ¿Listo? Sí. Listo. Entonces, Escuché muy atentamente que usted hizo mucho énfasis en la escritura tal cual como estaba escrita, diadema, caballo, literal. Quiero que también haga énfasis que ahí dice nombre, no persona. Y se le da un nombre al que describe anteriormente que viene montado en un caballo, y se le da el nombre de Verbo de Dios, embajador,
Pero representante. mira, pero vuelvo y te digo, bueno, es que aquí hay un problema, ¿no? Que estás Yo no presentando. veo problema. Claro que sí. Espérate, yo lo señalo directamente. Primero Está bien. dijiste, Cierro mi micrófono. sí, porfa, ciérralo Ok. y para porque si no se daña el sonido. Sí, Yo ya lo yo vas a abrir, tranquilo, te escucho, tranquilo. te escucho. Sí, Sí, ciérralo un momentico y ya te lo abro, ya lo abres, yo te digo cuando lo abres. No me demoro nada. Mira, ¿por qué planteaste un problema acá? Porque primero dijiste que ese nombre no corresponde a Jesucristo. Porque dijiste que aquí no, pero cuando ya leí dijiste que sí, que este nombre es de tu Señor y de nuestro Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú hiciste hincapié y resaltaste que este nombre, Rey de Reyes, es el nombre de Jesucristo, porque está en su vestido, está en su muslo y está escrito sobre el vestido de él. Y tú dijiste que sí. Aquí también dijiste lo mismo, que estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Yo te pregunté, fíjate bien lo que yo te pregunté, si este nombre a qué persona corresponde. ¿Tú qué me respondiste? Ahora el micrófono. ¿Qué me respondiste cuando te dije si este nombre a qué persona pertenece? ¿Qué me respondiste? Yo pido disculpas de verdad, hermano Elkin, pero yo entendí que usted me preguntó si ese verbo era el mismo que Juan 1:1 y yo le dije que sí. ¿Cierro el micrófono o lo sigo teniendo encendido? No, déjalo ahí abierto un momentico. Por eso, Ok, ya, mira, lo que ya quiero le que, contesté. llevemos el hilo bien. Sí, Yo te pregunté que si este nombre a qué persona a Jesús. pertenece o corresponde. Entonces, ¿qué me respondiste? Sí, ese nombre se le dio a mi Rey de Reyes y Señor de Señores, que su nombre es Jesús. Y también Ajá, nombrado como el esa Verbo de Dios. es la postura que estoy presentando yo desde el comienzo del video y desde que tú llegaste. Eso es lo No, que yo quiero presentar. Ahora, tú me dices que este nombre no corresponde que no es el nombre de una persona. ¿puedo ¿Dijiste? explicar? O sea, al fin que, acláranos bien para poderte entender. Entonces, este nombre Sí, sí te explico. corresponde, sí es el nombre de una persona. Es que mira, no es lo mismo terminar diciendo el verbo de Jesús que el verbo de Dios. Te menciona primeramente, te describe a un hombre y a este hombre se le da el nombre del verbo de Dios. No es lo mismo decir el verbo de Dios que el verbo de Jesús, como termina escribiendo ahí el autor, que es Juan. Bueno, mira, vuelvo y te explico, es que no respondiste. Me gusta es que hablen directamente. Mira, Hernández, yo te pregunté si este nombre corresponde a la persona de Jesucristo. Sí, corresponde a la persona de Jesús, sí. Listo, dijiste que sí. Pero apenas yo te pregunto que si este nombre a quién corresponde, a qué A persona, Jesús, o si ese nombre a es de mi una rey. persona. Aló, 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 ¿me oyes? Sí, lo escucho. Sí, quiero que me escuches. Yo te estoy preguntando que si este nombre corresponde a una persona. Y ahora, ¿qué me estás diciendo? Me tratas de decir como que no. ¿Hablo? Sí, háblame. Sí, O sea, dinos abiertamente, este, ¿si es el este verbo de nombre, Dios, si es Jesucristo aquí o no? ¿Si es o no ese es? no, ese nombre corresponde a la persona que describe, el que viene montado en un caballo, el que tiene ojos como de fuego. Y entonces dice que ese hombre tiene un nombre y es el verbo de Dios. Y más abajo te menciona que tiene otro nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te está hablando de la misma persona, de mi Rey de Reyes, que es Jesús. Bueno, por eso, listo. Ahí ya sabemos, entonces lo que ya quiero confirmar de una vez por todas para ahora sí pasar a otro pasaje Ajá, que en relación, sin salirnos para otro lado, sí. confírmame a ver, entonces, este verbo de Dios es el mismo, es la misma persona del Hijo de Dios, ¿sí o no? Es que ahí lo que te está nombrando es un nombre, no una persona, bro.
Literalmente ahí te están mencionando un nombre. Como te ¿El nombre de menciona una persona o literalmente, no? ¿El nombre es de una persona o sí, no? el nombre sí es de una persona, ¿Y cómo se llama esa persona? Jesús. ¿Y cómo más se llama según estos pasajes? Y Jesús también se le da el nombre de el Verbo de Dios. Por eso. ¿Sí me entendés? No se le da el nombre del Verbo de Jesús, el Verbo de Juan, el Verbo de Pedro, el Verbo de Hugo Chávez. No, el Verbo Escúchame, de Dios. escúchame. Ujú. Tú ya nos dijiste que aquí Jesucristo es llamado el Verbo de Dios, la Sí, persona de Jesucristo. sí, la persona de Jesucristo es llamada con el nombre de el Verbo de Dios y también con Excelente, el nombre de excelente. Rey de Listo. Reyes Sí, y Señor de excelente. Señores. Ahora vamos paso por paso. Sí, Porque es que si pero yo relleno, si tú rellenas, espera y verás, si tú quisiera que rellenas me de des la pasada, espera, oportunidad. espera y verás, si tú Ajá. rellenas de contenido, de palabras, de texto por allí, se va a perder el hilo. Por eso vamos paso a paso. Sí, quisiera yo opinar Este de paso Juan por paso 1. porque para poderte entender bien. Sí, Entonces, espera a ver que están comentando algo en el chat. claro. Espera a ver un momento. Javier Andrade Elkin, lo que él está tratando de decir es que él es trinitario. No, no, no. Hernández no No, es trinitario. ¿Tú eres trinitario? yo te dije que no asisto a ninguna denominación del mundo. Ya. No, él no es ni trinitario. Él no, o sea, él apenas está aprendiendo. Él no conoce qué es Trinidad, ni modalismo, ni nada de eso, ni arrianismo. No, no conoce todavía muy bien de nada. A decir verdad, Eh, llevo como 3 años estudiando la palabra, Listo. Espera que el sin hermano medios. escribió algo. Déjame un momento, ya, déjame atender algo que están comentando. Cierro el micrófono. Mira, dice, el nombre es de una persona, te dice el hermano Ángel Cerece, que él también estudia la Biblia. Exactamente es el verbo de Dios. Es Jesús el que se encarnó, el que descendió del cielo, ascendió y regresa de nuevo. No creemos que sea el Padre. Ah, pero esto se lo escribió a Joseph. Bueno, porque él cree lo mismo que tú. Mira, No, no. íbamos aquí, espera un momento, íbamos acá, íbamos Sí, aquí. yo sigo su hilo. Pero me gustaría que me dejara opinar a mí de Juan 1, que de ese es que yo he querido entrar desde Ya ya vamos para tiempo. allá, solo Ajá, deja un sí. momento, ya vamos para allá. Desde hace 4 días, pero no he tenido el valor hasta hoy. Ok, está bien, Sí. pero ya vamos para allá. Ujú. Lo importante es que tú nos pusiste ese verbo de Juan 1.1 como este mismo verbo. Eso es lo que nos importa ahorita. Ya vamos a Sí, ir al Juan 1.1 otra vez. sí, Porque es que te voy a decir algo. ajá, Cuando la Biblia habla del verbo, no solamente lo citan en Juan 1.1, sino que hay concordancia de textos donde se invoca o donde nos quieren mostrar al verbo. Tú ya lo sí, viste aquí, ya lo viste aquí. Y sí, aquí pero, nos lo presentan ajá, como el mismo Señor y Lord Jesucristo, como el verbo de Dios y como Rey de Reyes y y Señor mi de Señor, Señores. y mi Señor, Vestido como persona, o sea, está literalmente como alguien ontológicamente real, no sí, como un fantasma o como algo raro allí abstractamente, no, 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 es literal, como alguien que literal, ya conocemos, que sí, los apóstoles literal, ya conocían. Entonces, mira, para ir llevando el hilo y ir como rápidamente avanzando, claro, eh, mira lo que yo te pregunté, vuelvo y lo pregunto otra vez de nuevo, pero presta atención, no tengan mucho afán en querer hablar. Tenga afán primero de escucharme para poder que usted responda, porque usted tiene ideas en su cabeza que quiere expresar, pero yo sí, quiero saber es esto. Mira, yo te pregunté si este que es llamado aquí el verbo de Dios es Jesucristo, dices que sí, que sí, que sí, que sí, literalmente como persona, como Señor y como Lord, pero yo te pregunté si el verbo de Dios es el mismo Hijo de Dios, la misma persona del Hijo de Dios. Quiero que me digas sí o no. Adelante. te dije que no, ahí lo que te está diferenciando es un nombre que se le da al Hijo como el verbo de Dios, ahí te está identificando que el verbo es de Dios.
y que ese nombre del verbo de Dios se le da al que viene montado en el caballo con ojos de fuego, con diademas, y que aparte de esto se le da un nombre, un título que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, listo. Ya te entendí. O sea que tú estás diciendo que el verbo de Dios no es el Hijo de Dios. Estoy interpretando tal cual como está escrito. No, aquí no dice que el verbo no es el Hijo. Aquí no dice eso. Ahí dice que el Hijo es el que está arriba, en los primeros capítulos, y te dice que a ese Hijo se le da un nombre. Y el nombre que se le da a ese que viene en el caballo es el verbo de Dios. Por eso, entonces este verbo de Dios es Jesucristo. Entonces dime a ver, porque hay una herejía llamada el modalismo que dicen lo mismo que estás diciendo. Yo nunca he estudiado el verbo no es el Hijo de Dios. Espera un momento, porque sí, tú estás estudiando, pero estás diciendo algo que es contradictorio a la luz de la Biblia. Te voy a señalar en qué estás equivocado para que, si quieres, lo corrijas. Claro. Porque tú dices que el verbo de Dios sí es Jesucristo, pero que no es el Hijo de Dios. No, yo te estoy diciendo que sí es el Hijo de Dios, el que viene montado en el caballo, con gran poder y gloria. Y por a este Hijo de Dios se nombra, oí bien, ahí dice literalmente, que viene teñido con vestido como de sangre y se le da un nombre. Y este es el verbo de Dios. Por eso te dije que pusieras cuidado a lo que yo te preguntaba. Sí. Para llevar el hilo de la conversación. Sí. Yo te pregunté si este que es nombrado como el verbo de Dios, que viene montado en un caballo blanco, vestido, bueno, ya viste los ojos, que tiene cabeza con diademas, corona, está con los ojos como de llama de fuego, ¿verdad? Y que está, que es nombrado aquí como el verbo de Dios. Y Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, si este verbo de Dios es la misma persona del Hijo de Dios. ¿Qué me respondiste? Es que tú pones como que el verbo es una persona y ahí te está diciendo que es un nombre. Vuelvo y te lo pregunto. Presta atención a lo que yo estoy diciendo. Sí, te puse atención. Sí. Bueno, tú me dices que el verbo de Dios es la misma persona de Jesucristo, ¿verdad? Sí, Jesús es nombrado con el verbo de Dios. Ok, listo. Ok. Entonces, Jesucristo aquí es el verbo de Dios o no? O sea, dinos pues abiertamente. Sí, se le da un nombre, verbo de Dios. Ok, listo. Por eso, sí. Ahora sí viene la pregunta por tercera vez. Vuelvo y te lo pregunto. Vuelvo y te lo pregunto. Aquí que se llama el verbo de Dios es la misma persona del Hijo de Dios, ¿sí o no? No, porque es un nombre el que se le da. Ese verbo es de Dios. Ahí te dice, verbo de Dios, procede de Dios. O sea que tú estás diciendo que el verbo no es el Hijo de Dios. Estoy tratando de expresarte tal cual como está escrito. En el contexto se menciona a un hombre de Jesucristo viene con poder y gloria, que ese es Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y a este hombre se le da un nombre, el verbo de Dios. Por eso, cuarta vez. Ya te contesté lo que yo creo. Mira, escúchame, verás, si Jesucristo es, aquí mismo te lo están mostrando, que es el verbo de Dios, que Jesucristo es una persona que viene montada, escúchame, que viene montada en un caballo blanco y vestido y tiene los ojos como llama de fuego y está montado en un caballo y su nombre es el verbo de Dios. Sí. Me dijiste, sí, el verbo de Dios es Jesucristo que viene montado en caballo y también lleva el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta ahí está correcto. Sí. ¿Cuál es el dilema aquí? Que yo te estoy preguntando, mire, vuelvo y te lo pregunto, escucha la pregunta
escúchala bien y me la respondes de nuevo, porque mira lo que estás diciendo. Vuelvo y te lo pregunto. Este que se llama aquí Verbo de Dios, ¿es la misma persona del Hijo de Dios, sí o no? Es que es lo mismo, es el Hijo de Dios que se nombra como el Verbo de Dios. Bueno, listo, ahora sí ya respondiste. Es el Hijo que se nombra con el Verbo de Dios. Ok, y también sí se nombra, y a este mismo Mira. Hijo también se nombra como Rey de Reyes y Señor de Señores, mi Rey y listo, mi Señor. Listo. Ok, listo, ahora sí ya respondiste correctamente, sí, porque no podía entenderte bien, porque las otras veces que te preguntaba, respondías otra cosa. Entonces, ahora sí confirmemos ya, ¿verdad? ¿El Verbo de Dios es el mismo Hijo de Dios? Es que ahí es donde tú te enredas, porque pones primero el verso 13 que el 10. Y el 10 te explica que hay un hombre, ¿verdad? Déjame responderle acá al hermano Javier, sí, al hermano Andrade. Cierra el micrófono un momento, claro, para yo hablarle a él. Sí. Gracias. Sí. Dame una pausa. Gracias, Hernández. Hermano Javier Andrade, por favor, moderadores, díganle a Elkin que sí, es el Hijo de Dios. Es que él está respondiendo que no. 3 veces respondió que no. Y revisen el video. Por eso, en esta cuarta vez que le pregunté si el Verbo es el Hijo, ahora sí dijo que sí. Pero por eso le insistí tanto en la pregunta, porque las 3 primeras veces dijo que no. Ahorita ya dijo que el Verbo es el Hijo de Dios. Ahora sí, Hernández, abre el micrófono porque vamos a seguir continuando. Entonces, confirmemos, ahí no hay ningún enredo, estimado Hernández. ¿El Verbo es el Hijo de Dios, sí o no? ¿Hay enredo o no hay enredo? Quiero que comprendas mi postura. Esta es mi postura. En el principio se menciona a un hombre que viene montado en un caballo, que es el Hijo de Dios, ¿sí? A este Hijo de Dios se le da un nombre y es el Verbo de Dios. Y también se le da un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok. Entonces ya el hermano Javier Andrade dice él ya dijo que sí. Entonces estamos entendiendo que el Verbo de Dios es la misma persona del Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Sí, pero hermano, es que usted lee literalmente el versículo 1 al 13. Menciona diademas literales, caballos literales, fuego literal, persona literal, vestido literal, teñido de rojo como literal, pero no quiere leer literalmente, que ahí dice nombre, no dice persona. Ahí dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Es nombrado. Que se menciona en el capítulo 1 al 12 es un hombre que se le da el nombre de el Verbo de Dios. Por eso te estoy diciendo, Hernández, que si este Verbo de Dios es la misma persona del Hijo de Dios que viene montado en el caballo, ¿sí o no? Pues yo creo que sí, pero póneme tú. Es que usted pone el verbo como una persona y ahí dice que es un nombre. Pero ya dije, por eso. Entonces mira, está tratando usted déjame ver que el nombre es una persona. Déjame ver. A ver, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Esa luz del mundo es una persona o no? Pero es que vamos para otro lado, hermano. Dígame usted, porque usted me está diciendo que el Verbo de Dios no es una persona. Sí, si Jesús afirma que Él es la luz del mundo con un yo literal, sí, literalmente. Por eso. Entonces aquí, Verbo de Dios es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿o no? Pero es que ahí literalmente dice que es nombre, hermano. Por eso, el nombre de Él dice que maldito aquel que le quita o le ponga lo que está Por eso, escrito. El nombre de Él, el nombre de Él es Verbo de Dios. Mira, Hernández. Si yo le quito aquí. Hernández. Ajá. Escúchame un momento. Aquí nadie está poniendo ni quitando. Mira, déjame explicarte. No es personal. Déjame explicarte. Mira, la Biblia llaman a Cristo como persona. Eso es algo total y 100% bíblico. Y tú, sí. Y espera y verás.
Y Voy a aquí es cerrar mi llamado, micrófono para escucharte, porque a veces como el cerebro, como tú dices, no, que da ciérralo impulso. entonces, porque es que Sí, no dejas para hablar. escuchar. Sí, te voy a escuchar Ciérralo, por tranquilo. favor, porque interrumpes y no, Sí, no dejas, ciérralo un momento. perdón, perdón, perdón. Sí, ciérralo. A ver, tú estás diciendo que yo estoy alterando la Biblia al poner allí el verbo como persona, que porque ahí no dice hijo, o no dice persona, o no dice Jesucristo. Es que las preguntas te las estoy haciendo yo a ti. ¿En qué estamos de acuerdo? Para que sepas de una vez que no estamos hasta ahora entrando en ningún debate porque estamos de acuerdo en todo, pero hay un dilema. Tú estás, a ver, desde el que entraste dijiste que el verbo no era persona, que no era el hijo, que no era Jesucristo. A través de las preguntas y a través de la lectura del contexto, al verlo con los ojos como llama de fuego, con coronas montado, con vestido y todo, y rey de reyes y señor de señores, y que no viene solo, sino con todo su ejército, tú dices, ah, no, ese sí es mi señor, el hijo y Jesucristo, pero esta es una persona, porque la Biblia en otros textos te dice que Jesucristo es persona. Entonces, no hay necesidad de que nos mantengan diciendo en todos los textos donde nombran a Jesús si es o no es persona. Es que nosotros sabemos que Jesucristo es persona y el verbo de Dios aquí es la persona del Hijo de Dios. Listo, Hernández, entonces, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Que el Hijo es el mismo verbo de Dios en este texto, ¿cierto? Como persona. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ya abrí mi micrófono. Ajá. Por eso, ¿estamos de acuerdo o no Sí. estamos de acuerdo de que el verbo de Dios es la misma persona del Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios Jesucristo? ¿Estamos de acuerdo o no? No estamos de acuerdo. Pero ¿por qué no estamos de acuerdo si tú ya dijiste que el verbo de Dios es la misma persona del Hijo de Dios? Dijiste que sí, y dijiste que es Jesucristo, y dijiste que sí, porque Jesucristo es la persona del Rey de Reyes y Señor de Señores, y dijiste que sí. ¿Por qué ahora estás empezando a decir que no? Porque te vuelvo a explicar lo que te expliqué anteriormente. Yo creo que el Hijo de Dios, que se menciona en versículo del 1 al 12, se le da un nombre. Y ese nombre que se le da no es una persona, es el verbo de Dios. Es tal cual como está escrito, sin quitarle ni ponerle. Y también se le da un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A quién se le dan estos nombres? A Jesús, el Hijo del Dios Por eso. viviente. Entonces, lo que te quiero decir es que tú estás confundido Es en que algo. yo Mira, comprendo. déjame hablar un momento. Cierra el micrófono Claro, un momentico. sí. Ahorita lo Yo siento. tengo que explicarte. No voy a hacer ataque a tu persona, no acostumbro a hacer eso, sino que voy es a explicarte algo. Mira, debes saber que hay personas que se llaman, digamos, si una mujer se llama Flor, vamos a poner un ejemplo, y su nombre era Flor, y tú me vas a decir, ah, Elkin, es que Flor no significa persona, Elkin. ¿Dónde dice allí que Flor significa persona? Es que una flor es una planta, Elkin, y ese nombre de la planta se le pone a la mujer. Entonces, la mujer es la que se llama Flor, pero ella no es una planta, ¿sí me entiendes? Ella no es una planta. Aquí ocurre exactamente lo mismo, lo mismo. Es lo que quiero que veas, que aquí a Jesucristo, la persona del Hijo, le están llamando Rey de Reyes, Señor de Señores, y además le están llamando el Logos, le están llamando Verbo, la palabra de Dios. Así es el nombre de Jesucristo en estos textos, porque Jesús no es el único nombre que él tenía, ¿me entiendes? Ahora sí abre el micrófono, Hernández, a ver si me pudiste entender o no. Adelante. Ok, de verdad, mil gracias por la oportunidad y sí te entendí, de verdad. Pero literalmente a Flor se le llama Flor como persona, ¿verdad? Y yo no puedo decir que si a la flor se le llama flor, es una flor del campo, porque literalmente se le está llamando flor. Como aquí vemos en el texto que al hombre que se menciona de versículo 1 hasta el 12, se le da un nombre, el verbo de Dios. ¿A quién se le da este nombre? A Jesús, el Hijo de Dios. A la persona de Jesús se le da el nombre, el verbo de Dios, tal cual como está escrito. No estoy poniéndole ni quitándole, solamente estoy haciendo que el texto hable por sí solo. Ok,
Listo, ahora sí vamos a revisar una cosa en Juan 1:14, ¿vale? Sí, Listo, vamos a... pero me dejarías un poquito también. Yo he tenido un gran anhelo de verdad de subir a tu canal porque he visto que has puesto muchos videos de Juan 1 y de Juan 1 y de Juan 1 y hasta ahorita he tenido el valor de subirme de verdad. Y por eso quisiera que me dieras la oportunidad también de expresarme, no solo de un versículo, sino del contexto de Juan 1, el mismo que escribe como 40 años después Apocalipsis. Sí, eso lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer haciendo preguntas para poderte entender. No va a haber espacio para que hagas un reguero de opiniones y de conjeturas. Aquí, como estamos en una doctrina diferente, yo lo que tengo que hacer es ir analizando paso a paso lo que quieres ir presentando para poder irte entendiendo como hicimos con ese solo pasaje. Imagínate todo lo que nos tomó ese pasaje. Sí, entiendo. Entonces, como la pregunta es, ya nos estamos devolviendo a Juan 1:14, ¿verdad? Entonces, mira, acá en Juan 1:14, hablemos de Juan 1:14 un momento, Sí, para que tú me expliques acá, entonces, si acá el verbo, el verbo fue hecho carne, ¿sí o no? literal dice eso. Ok, y ese verbo se hizo hombre, Dice que el verbo habitó entre nosotros. y se hizo hombre o no. Sí. Listo, porque mira, las traducciones de la Biblia, Bueno, yo te estoy dicen- Reina Valera 1960. sí, es que hay muchísimas, no es la única, Uh-huh. Te no es voy la, a no es la contestar de única. Espera acuerdo un momento, espera un a momento. mi Biblia. Sí, espera, Ira, Uh-huh. cierra el micrófono un momentico. Claro, ahorita lo cierro. Listo, gracias. Hernández muy respetuoso, me gusta mucho eso porque así pues, hay orden porque él quiere jalar para un lado y yo para el otro, pero vamos a ir siguiendo ese hilo conforme a lo que yo, porque yo soy el que le quiere preguntar para saber cómo tiene el verbo en Juan 1:14. Ya vimos que en Juan 1, en Apocalipsis 19:13, ya él sí confiesa que la persona del verbo de Dios es la misma persona del Hijo, que es Jesucristo, ¿verdad? Es Jesucristo. Ahora bien, acá en Juan 1:14, yo quiero que él abra el micrófono y nos explique, pero mira, Juan, Hernández, escúchame lo que voy a leer, mire lo que dice la Biblia. Le voy a leer las traducciones, no voy a interpretar, solo le voy a leer. Vamos a ver, la Biblia de la Nueva Versión Internacional del 2022 dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Tú dices que sí, crees que el verbo se hizo carne y se hizo hombre, y que habitó, sí habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre lleno de verdad. Ahora sí, abre el micrófono. ¿Tú crees que ellos contemplaron su gloria? Y la gloria que ellos contemplaron corresponde al Hijo único del Padre. Adelante. Y gracias por la oportunidad. Te voy a contestar con mi versión, ¿verdad? Con la que yo estudio, tengo remarcada, tengo textos casi de memoria, ¿sí me entendés? Creo que también aquí tenemos que hacer comprensión de lectura, porque aquí lo que el autor Juan presenta en versículo 14 es que dice que el verbo de Juan 1:1 se hizo carne. Te está diciendo que la palabra que es desde el principio se hizo carne. El problema es que tú ves ahí un personaje que se menciona en versículo 17.